Wow, poderoso. Es uno de los textos evangelísticos que llama muchísimo la atención, porque aquí comienza a enseñar varias cosas. Número uno, la evidencia del poder de Dios en estos hombres en materia evangelística. Pero noten, es maravilloso. Ellos salen a predicar. No hay problema. Quizás estaban viendo maravillas y milagros. Pero el verso 16 no se va lejos para mostrar su primer enfrentamiento con las tinieblas. Noten, tenemos a alguien que la labor de ella era oponérsele. De una manera u otra, era una oposición, porque ella tenía un espíritu de adivinación. Ella en el verso 16 también nos relata que era la fuente de ingreso de sus dueños. ¿Qué le parece? Ella era la que le daba de comer. Ella era la que los mantenía prácticamente con estos espíritus de adivinación. Entonces, ella seguía al apóstol Pablo, pero ella daba una palabra, oiga, estos hombres, oiga qué mensaje, ¿qué le parece? De una persona que está adivinando constantemente todo el día, oiga la palabra, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, oiga, coma, quienes os anuncian el camino de salvación. Yo no sé qué pasaba con los espíritus de adivinación, pero ahí se ordenaban inmediatamente y reconocían que los siervos eran hombres de Dios, hermano. Entonces, la multitud lo oía, la gente lo oía, hasta que esto enfurece al apóstol. Y a partir del verso 17, el apóstol reprende el espíritu de adivinación de la muchacha queda libre y entonces los amos salen a reclamar. Los amos lo llevan a ellos donde el fórum, al teatro, a donde se reunían. Y le dice que estos hombres andan alborotando la ciudad, andan alborotando al pueblo y enseñando costumbres o cosas que no son las que ellos están acostumbrados. Oiga, ahora comienza el enfrentamiento con la tiniebla. El reino de Dios llega a ese lugar, llega rompiendo, llega atando, llega encarcelando y llega echando fuera. El evangelio es anunciado al cojo, al débil, al pequeño. Los discípulos tenían un mensaje evangelístico en su boca, por donde quiera que iban anunciando el evangelio. Le aparece la oposición y es manifiesta una vez más el poder de Dios en estos hombres cuando ellos reprenden el espíritu de y el adivinación. espíritu de adivinación se va. Y yo quisiera hacer una pregunta que me llega a la cabeza. ¿Se acuerdan que en la parte número 1 hubo un contraste entre ellos que querían ir al Asia y se les fue prohibido y el Señor los manda a Macedonia, a otra parte? En Macedonia es manifiesto el poder y Dios obra con señales y milagros. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Y si se hubiesen ido al Asia y se encuentra con la oposición? ¿Qué hubiese pasado? ¿Quién me responde? Mano, es ¿Quién que me dice el algo? hombre propone y Dios dispone definitivamente. Amén, amén. ¿Alguien más dice algo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hubiese Sí, pasado quizá? hay lo siguiente, donde quiera que uno va y va a tomar una decisión, lo correcto es poner todo en manos del Señor para que el Señor le dé sabiduría.
y Es lo dirección. correcto. O sea, el correcto es buscar la dirección de Dios. Pero ellos querían ir querían ir al Asia y le fue prohibido. Yo digo, ¿y si hubiesen ido? ¿Hubiesen visto la manifestación del poder de Dios? El Señor Solo Dios lo no se sabe. hubiese, así es. Solo Dios lo sabe, si lo hubiese hecho, si se hubiese manifestado o no se hubiese manifestado. Pero es importante entender que cuando nosotros andamos bajo la dirección de Dios, el poder de Dios, mire, lo respalda, hermano. Dios a usted no lo deje en vergüenza. La palabra es predicada. Una vez estábamos en el concilio y estamos en una clase para los evangelistas y se nos está enseñando uno de los pastores, no recuerdo ahora mismo el nombre del pastor, que él decía, señores, cuando ustedes son plantados en un ministerio nuevo por primera vez, en una iglesia nueva, usted va a esa iglesia, coja su tiempo de oración, vale, salga y busque a ver y ore, y si le invitan a orar por alguien, ore y reprenda a los demonios, que desde que 2 o 3 demonios se vayan, inmediatamente las personas van a comenzar a saber que usted es un hombre de Dios, decía el pastor. Él nos daba ese consejo porque él dice que eso fue lo que le causó a él mejor proyección en la obra cuando él fue instalado en una iglesia en Barahona. Él decía que él pasaba media mañana orando y luego él salía a orar por los enfermos, a predicar y a caminar, y donde quiera que le decían ven aquí hay que reprender, o él, a alguien que esté enfermo, él oraba y reprendía y la gente era libre. Entonces la gente comenzaba a entender que Dios estaba con él por las señales y por los milagros. Entonces dice él que fruto de eso mucha gente vino a los pies del Señor. Entonces, noten qué interesante. Los amos de la muchacha reaccionaron con ira contra Pablo y contra Silas. Entonces, el problema es que los amos amaban su ganancia y nadie la quería perder. Verso 19. Estos amos entonces los acusaron falsamente, hicieron que los azotaran y que lo metieran en la cárcel. Noten, tan solo por predicar el evangelio, tan solo por anunciar el evangelio. Hay un testimonio que conocí hace mucho que alguien me lo contó, un evangelista me lo contó, y él me decía de la historia de un pastor que él predicaba siempre en contra del pecado, y él predicaba en contra del adulterio, y predicaba en contra de la fornicación, y nunca se va a olvidar que hubo una hermana que llegó a su casa diciéndole al marido, mira, nosotros estamos en una condición que deberíamos arreglarla delante de Dios. Nunca lo voy a olvidar. Sucede que ese hombre fue a la iglesia y le dijo al pastor que por qué él le predicaba eso a, a su esposa, que por qué él le predicaba en contra del adulterio, que eso no era lo que él tenía que predicar. Y pasó una historia larguísima, y lo que me llama la atención de todo esto es cómo hay gente que refuta lo que tú estás haciendo en Dios. O sea, desafían a los predicadores en las calles. Yo no sé si ustedes han visto gente que se enfrenta a los predicadores cuando están predicando mensajes evangelísticos en la calle, le quieren desconectarle el sonido, le quieren apagar la bocina, quieren hacer una serie de cosas que la gente después no, para que no prediquen. Pues yo recuerdo que en campañas que nosotros hemos dado, hasta nos desconectan los cables. Es un enfrentamiento que tenemos con el reino de las tinieblas, y lo que nos asegura la victoria es que nosotros estemos bajo la guianza y bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí estos hombres están padeciendo. El pastor que le comenté también estaba padeciendo por predicar el evangelio.
Una vez yo llegué a una casa y cuando llegué a predicar esa casa, la muchacha me botó, literal, no me dejó ni hablar. Me dijo, usted es cristiano, se me va. Oiga eso, Pastor Freddy. Me dijo, se me va. Y yo dije, uy, Dios mío, nunca me había pasado eso. Que una persona estuviéramos evangelizando y que cuando nos parábamos en su puerta y dijéramos, Dios le bendiga, nos iba a votar inmediatamente. Nos votó. Son cosas que pasan por el ministerio. Entonces, ahora está Pablo y Silas encarcelados a partir del verso 20 en adelante del capítulo 16 lo enseña, por causa de tan solo predicar el evangelio y por causa de reprender un demonio. ¿Qué le parece? ¿Quién espera de nosotros que por reprender un demonio vamos a caer presos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién me dice algo? Díganme algo. Ayúdenme. Hay un detalle importante que no se ve, que se tocó, pero muy sutil, Adelante, mi pastor. muy sencillo. Es ¿por qué Pablo reprendió ese demonio si lo que decía era una verdad? Exacto. Estaba diciendo que esos eran mensajeros del Dios Altísimo y que predicaban el mensaje de salvación. Y tenía días detrás de ellos anunciando eso. Y Pablo llegó un momento que se vuelve y reprende el espíritu de adivinación de la muchacha. Pero es importante porque hay una sutileza del enemigo y hay que tomarlo en cuenta. El espíritu está alabándolo a ellos y aparentemente diciendo algo, una verdad. Pero ¿quién es el que está captando la atención? Es correcto. Es el espíritu, porque él es el que tiene el espíritu de adivinación y él es el que está declarando, el espíritu, ese espíritu malo que está declarando y es que está captando la atención. Aunque él está diciendo una verdad sobre ellos, ese espíritu que está captando la atención de todos. Entonces, hay una sutileza. Además, hay que tomar en cuenta otro detalle. El detalle de cuando te alaban. Hay que tener mucho cuidado cuando te alaban. Es correcto. Porque cuando te alaban, cuando la alabanza no viene, no es Dios, que Dios, su gloria es de Él. Pero cuando te alaban, si esa alabanza no viene de parte de Dios, tú te inflas y te recreas en esa alabanza y te crees que eres alguien. Y entonces quita la visión y la gloria de Dios. Y el Espíritu estaba alabándolo a ellos, diciendo, estos son los hombres del Dios Altísimo que han venido y predican el mensaje de salvación. Y tú te puedes llenar de ego, de orgullo, de inflarte y descuidarte. Totalmente de acuerdo. Muy acertado. Es uno de los peligros que tiene el predicador, que corre. Uno de los grandes peligros es la adulación. Y yo creo que esto fue lo que enfureció a Pablo, porque Pablo no quería ser reconocido por un demonio, que era que estaban empoderados en la mujer. Y, y es algo muy importante que enseñamos a los evangelistas, a nuestros líderes, a tener cuidado cuando la gente comienza a hablarle al oído, hermano, creyendo que uno sí es el que tiene la autoridad, que uno no, señores, la Biblia nos invita a que digamos que somos siervos inútiles. Tan simple como eso, que hicimos lo que se nos encomendó. Y mi gozo personalmente, cuando la gente, yo siento que quiere aparecer alguna palabra que me suene extraña, yo le digo, hermano, los halagos a mí me dan mareo. Lo digo simple, me dan mareo porque la gente quizás pareciera que lo dice natural, pero como dice mi pastor, puede que haya una sutileza. Y a la carne le gusta oír esas cosas. ¿Quién está de acuerdo conmigo de ustedes? A la carne le gusta oír esas cosas. Que de repente usted se le diga cosas y usted olvide, como dice nuestro pastor, de que el blanco
y la gloria a quien es que le pertenece. Amén. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado con eso. ¿Alguien me quiere opinar algo aparte de nuestro pastor? Continuemos entonces. Es importante, yo estoy de acuerdo con algo que me enseña esta parte, y es que hay que ejercer la autoridad de Dios. Estoy de acuerdo. ¿Perdón? Bueno, continuamos. Hay que ejercer la autoridad de Dios, hermanos, para nosotros enfrentar a las tinieblas, para nosotros enfrentar aquellas cosas que se nos presentan. Hay que tomar autoridad, señores. Hay que orar por nuestros hijos, hay que orar por nuestra familia, hay que orar por nuestra vida espiritual, hay que orar por nuestros pastores, hay que orar por la iglesia, señores. Y para resumirlo, la Biblia dice que hay que orar los unos por los otros, pero hay que orar. Y en medio de eso usamos la autoridad de Dios. Hechos 16, verso 25 al 40. Alguien que no haya leído, que quiera compartirlo con nosotros. Esto está poderoso. Quiero resumirlo mientras alguien lo ha estado buscando. Hechos 16. Lo voy a leer. 25. Sí, un momentito, mi pastor, disculpe. Quiero resumirle breve, sencillo, lo que nos enseña esta clase, los dos puntos que hemos analizado. Señores, la importancia de la guianza, la importancia de ser guiados por el Espíritu y de no hacer las cosas de nuestra cuenta. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, de que somos dirigidos por Él y que necesitamos que Él nos dirija, señores, y que los padecimientos van a llegar por el Evangelio, pero en medio de que lleguen, Dios va a tener el control de nosotros y Dios se va a glorificar. Porque mientras más grande padecimiento tuvieron los discípulos predicando, en cada momento de esos más, ellos veían la gloria de Dios manifestada. Adelante, mi pastor. Gloria al Señor. Hechos 16, 25 dice la palabra del Señor. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos sacándolos les pidió: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelten. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente,
sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viendo les rogaron, y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Está muteado, Federico. Amén. Federico está muteado. Ok. Digo yo hablando, Dios santo. Y ¿será que no me escuchan? Oigan, mi hermano, poderoso tiempo, poderosa palabra. Esta es una de las palabras que más me llama la atención. Y sabe que muchas veces, durante mucho tiempo, mis hermanos, yo me he hecho una pregunta cada vez que yo leo esa historia en Filipo. Y yo me he preguntado, yo no sé si alguno de ustedes se lo ha preguntado, pero yo tengo años preguntándome, ¿y si fue Dios que permitió que estos hombres cayeran en la cárcel para salvar la vida del carcelero? ¿Qué ustedes opinan? ¿Y si fue Dios? Y no fue una casualidad que de repente, ok, por el Evangelio, eh, cayeron ahí. No, señores, ahora están presos, pero es toda una casa que se va a salvar por medio del sufrimiento que ellos acaban de padecer. Lo azotan público, es cierto, lo maltrataron, lo llevaron allá adentro, pero noten, lo primero es versos 25 y 26, que relata cómo Dios en su infinita misericordia obra para que sean liberados. Como en el verso 27 te habla de que el carcelero está a punto de quitarse la vida y en medio de este proceso conoce la salvación, es salvado y es salvado su familia. Y no solamente es salvado él y su familia, sino que también lo llevan a las aguas bautismal. Y el hombre bautismado se bautizó. Ellos se regocijan de haber creído en Dios. Señores, estamos hablando del verso 31 al 34. Noten, en 4 versos se va a quitar, acepta a Jesús. Sí, Le lava las heridas. le da cena, comida. Le da comida. Su familia es salva. Son bautizados y se regocijan. Oigan, en 4 versículos. El poder de Dios impacta la vida del carcelero a través de lo que acaba de suceder. Pero si ustedes se fijan, hay algo que no me gustaría obviar. La Biblia dice que hubo un de repente, así quizás todo tranquilo, porque el problema es que Dios no habita en un espacio de 24 horas como el de nosotros. Son las 10 del día, son las 10 de la tarde. No. Dios es infinito en el tiempo y todos sabemos eso. Y el tiempo sale de él. Y Dios en su infinita misericordia, en la noche, en la madrugada, a esa hora, cuando los presos dormían, es cuando el poder de Dios entra a la cárcel e irrumpe. ¿Qué le quiero dejar dicho con esto, señores? Dios no tiene hora para tu milagro. Dios no tiene hora para abrir los cerrojos que quizás usted necesita que se abran.
Dios no tiene hora para irrumpir en tu vida. Puede ser las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4. De hecho, Dios es experto levantándonos a orar a las 3, a las 4 de la mañana, sin nosotros usar reloj. ¿A quién le ha pasado de ustedes? Oh, Y de Sí, repente nos levantan solos, el hermano. pan nuestro de cada día. Hermano, nos levantan solos. Y yo, pero venga acá, despierto a las 3, despierto a las 3, despierto a las 3. Y le digo a la esposa mía, pero y es que yo no tengo otra hora para despertarme, que a las 3, a las 3, a las 3, a las 3, a las 3. Y nosotros entendemos que es el Padre que lo hace para que nosotros llevemos ese tiempo con Él. Quizás cuando todo el mundo duerme, quizás cuando nadie te va a molestar en esa hora, los pequeñitos están durmiendo, la esposa está durmiendo. Entonces, un tiempo que uno toma para estar con Dios. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes amanecen el día como nuevo, porque por más trasnocho que uno tenga, señores, cuando usted está en la presencia de Dios, usted se olvida hasta del trasnocho. Entonces, en 4 versículos, resumidas cuentas, sucede la salvación en la casa del carcelero y todos se regocijaron por haber oído el mensaje de la palabra. Ahora bien, se pone interesante porque en el verso 35 los predicadores vuelven a la cárcel otra vez. Eso es Y bien importante. ajá, adelante mi pastor, ayúdeme ahí, porque después de haber ministrado, sí, Bueno, ayúdeme. bueno que el carcelero se iba a matar, porque él tenía una sentencia de muerte si los presos se escapaban. Entonces, todo esto ha acontecido, él ha visto que a través de Pablo y Sila, primero no se escapó ningún preso. Entonces, Correcto. la vida de él ya estaba garantizada porque todos los presos estaban ahí. Pero él vio que todo fue por intervención de Pablo y Sila. Entonces, él acepta lo que Pablo y Sila hacen con él y le permite que le predique a él y a su familia, le hace cena, le cura las heridas. Pero Pablo y Sila son presos. Si él lo suelta, Exacto, es su vida. es su vida. Entonces él tiene que volverlo a poner en la cárcel a ellos. Y esto es importante por un asunto también de algo que se llama cohecho. Cohecho, que hay gente que, bueno, a mí me han pasado algunas cosas, pero no quiero ponerme de ejemplo. Que a veces hay situaciones de gente que tienen una situación que darían lo que fuera por la liberación, por la sanidad de una persona, y uno de repente ora y Dios hace esa obra. Y esa persona te quiere dar muchas cosas. Entonces, ellos no aceptaron, ellos fueron a la cárcel de nuevo. Y el carcelero entonces siguió todo el procedimiento. Y además, a mí me da que el carcelero hizo gestiones para que eso lo soltaran. Porque los magistrados mandaron a soltarlo y no mandaron a soltarlo así por así. Porque hay un detalle de discriminación. El tratamiento que le dieron a Pablo y a Sila se lo dieron porque eran judíos y eran menospreciados por los romanos. Y le dijo, lo mandaron a azotar, meterlo preso y asegurarlo. Y le hicieron todo eso. Entonces, cuando Pablo ya revela su condición de romano, ellos se asustan. Es decir, si ellos hubieran sabido del principio que Pablo era ciudadano romano, el comportamiento de ellos hubiera sido otro. No, no lo azotan. Exacto. Entonces, es importante ver que cuando nosotros hacemos algo que lo hace Dios, Dios no cobra, Dios no es por dinero, no es por ninguna cosa, porque hay gente hay incluso evangelistas, pastores, gente que han hecho cosas y después quieren que la gente lo recompense. Sí. No eres tú que lo haces, fue Dios que lo hizo. Y lo hizo por su misericordia con esa persona.
Bueno, no quiero abundar mucho. Yo, mientras usted decía eso, mi pastor, yo lo que me acordaba de aquel hombre leproso que lo mandan a zambúllete. Sí, Y dice la escritura que él quería darle cosas al profeta. sí, Eliseo. Y el profeta desechó todo, más su criado no hizo lo mismo. Ahí Así es. fue que inmediatamente pensé en lo que usted explicaba del cohecho. Amén. Entonces es importante saber esto, porque aquí ellos actuaron como hombres de Dios. Señores, si hubiesen sido dominicanos, ahí viene Federico con sus preguntas que le llegan a la cabeza. Si hubiesen sido dominicanos, esos hombres que le abren la cárcel, ¿qué cree? Sea usted conmigo, mire, sea usted honesto conmigo. ¿Qué usted cree que habían hecho esos hombres? Dice, déjame llegar allí. Quizás Amén, no hermano. aparecen, señores. Adelante, mi pastor. Amén. Amén. Sí, Sí, adelante, hermano. abundando un poco más con el tema de lo que estamos explicando, definitivamente Dios estaba todo eso estaba en plan de Dios. Dios tenía ese plan, todo planificado. El Correcto. Espíritu estaba con Pablo en esos momentos y siempre lo estaba, pero específicamente, porque si fíjense bien, que la orden del carcelero fue que lo metieran lo más profundo posible para allá atrás, en lo último que lo encerraran. Y en el terremoto, el Espíritu le mostró a Pablo que ese hombre se iba a suicidar estando allá adelante y ellos allá atrás en lo más profundo, que ese hombre se iba a quitar la vida. Entonces, es tan así que el carcelero después tuvo que tráiganme luz para yo entrar y ver. De tan lejos que estaban. Exacto, pero ya Pablo sabía, el Espíritu le había mostrado a Pablo que ese hombre se iba a quitar la vida. A la distancia que estaba, ya se lo había mostrado a Pablo. Hermano, la importancia Amén. del poder de Dios. Amén. La importancia de que una gente tenga el poder de Dios, de que el que predique, el que vaya a predicar sea lleno del Espíritu Santo, porque usted no sabe lo que Dios le puede mostrar, ni cómo la gente llega al culto un día. Es importante, señores, y no menos, o sea, como decimos, no menos importante, fue para salvarle la vida que ellos volvieron a la cárcel, por lo que ya explicó mi pastor. Su vida estaba en juego, por eso preso. Y ellos volvieron, míralo aquí. ¿Sabe qué dieron ellos ahí? Un testimonio. Yo no sé quién está de acuerdo conmigo. Para mí ellos dieron testimonio de la fe que profesaban. Míralo aquí. El testimonio es que estamos aquí. Nosotros pudimos habernos ido, nosotros pudimos habernos escapado, pero como hay que tener moral, dice la gente, para lo que usted habla, para lo que usted enseña, míralo aquí la vivencia, aquí estoy. Yo te hablé de una fe que de repente yo no quisiera que tú vayas a decir, pero ven acá, me predicó y se mandó. No, predicaron. Hay un detalle importante. Sí, mi pastor, diga. Yo quisiera que la gente tomara temor por esto, pero posiblemente muchos han escuchado oraciones de reprensión que reprenden, gente que reprende y le dicen al enemigo sin venganza. Entonces, ¿sabe qué sucede? Cuando sucede el milagro, el enemigo arremete contra uno. Eso, ellos reprendieron el demonio y la muchacha, el espíritu se fue, pero vino Perdón, pastor, no se está escuchando, pastor, no se escucha. Federico, mutea. Ok. Digo yo que cuando tú ministras, cuando Dios se mueve,
y hace obra milagrosa. Entonces, el enemigo quiere cobrar venganza, quiere amedrentarte, meterte miedo, meterte temor. Entonces, si tú tienes que estar siempre preparado para saber que esas cosas pueden venir. Entonces, Pablo y Silas reprendieron, pero entonces sometido en la cárcel y azotado y todo eso. Pero cuando tú estás confiado en Dios, que fue lo que ellos demostraron, porque aún estando en la cárcel, ellos oraban y cantaban. Y ahí es que está la clave. El enemigo Ahí te es. ataca, pero el enemigo te ataca y tú glorificas a Dios. Entonces Dios se glorifica. Así Entonces, es. porque tenemos que estar preparados para eso. Había un pastor levantando una iglesia y frente a él había una discoteca abierta que no lo dejaban, era una situación, no podían predicar y ellos cogieron una semana de ayuno y oración para que Dios cerrara la discoteca. Y cuando terminaron, se quemó la discoteca. Entonces, el dueño de el dueño de la discoteca lo estaba acusando de que ellos le quemaron le quemaron la discoteca con la oración, querían llevarlo a la justicia. Entonces ellos decían, no, nosotros no hemos quemado discoteca. Y sí, pero ustedes oraron para que la quitaran. Entonces, son de las situaciones que Esto es tremendo, esto es tremendo. en contra de nosotros tenemos que estar preparados para cualquiera que sea la situación, glorificar a Dios. Y ya nos queda poco tiempo y no voy a hablar más. Así es, ya llegamos a la postrimería. Señores, entendiendo en resumidas cuentas la importancia de nosotros estar siendo dirigidos por Dios, predicar su palabra, usar la autoridad que Él nos da, sabiendo que Él nos va a apoyar y nos va a respaldar. Como decía mi pastor, lo tenía para el final, la importancia de la adoración. Fíjense, porque en medio de la adoración fue que llegó el de repente y sucedió el milagro. Así que adoremos a Dios en todo tiempo. En cualquiera que sea su situación, hermanos, adore al Señor, porque, como le decía, Dios no tiene hora para tu milagro. En cualquier momento puede ser. Bien, tenemos 2 minutos. Estos 2 minutos, si usted quiere decir algo, si usted entendió que algo me faltó y quiere compartirlo, estos 2 minutos son para eso. Adelante, si alguien quiere decir algo. Dios le bendiga. Amén. A todito. Amén. Amén. Óigame, que Dios siga siendo glorificado, una clase sin desperdicio para edificación, como debe ser, que Dios reciba toda gloria y lo siga usando. Amén. Amén, hermano querido. Pues mi pastor, si alguien más, si ya alguien no quiere opinar más, vamos a orar para ser despedido. Oremos. Entonces, amante Dios, gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos ha permitido. Gracias por esta palabra de enseñanza, de edificación. Ayúdanos, Señor, a que estas palabras puedan estar plasmadas aquí dentro en nuestros corazones, Señor. Podamos ser manifiestos de ella, predicar a tiempo, afuera de tiempo, y que en medio de los padecimientos que vayan a venir, nuestros corazones cada día se estén confiados de que tú estarás con nosotros. Señor, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra. La vida de mi pastor, de su esposa, están en tus manos, y de cada hermano también te lo presento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios me le bendiga. Amén. Amén, amén. Tenemos Amén, la clase amén. grabada por el hermano Porfirio, que siempre tiene problemas y esta vez también. Yo pedí que me la mandaran. Cuando me la manden, la voy a compartir. Saluden al hermano Brito, que mañana está celebrando su cumpleaños. Brito, felicidades. Amén, amén. Gracias, varones. Gracias. hermano. Fantástico. Gracias, Dios le guarde. Gracias.
Hermano, deja un bigotico del bizcocho de mañana.